receptores adrenérgicos. Nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Ya. Nos habíamos quedado en la composición de las proteínas G. Si no me escucha o ve mi pantalla bien, ¿no, doctores? Sí, se ve, doctora. Buen día. Buenos días. Deme minutos. Hay muchos de sus compañeros que no están pudiendo entrar, ¿no? Ya, a ver. Jóvenes, es muy importante al momento de ver el mecanismo de acción, cómo funciona la unión del fármaco al receptor y forman el complejo fármaco-receptor, tener en cuenta cómo está constituida las proteínas G. Una gran mayoría de estos fármacos actúan a través de las proteínas G y un pequeño porcentaje actúa a nivel de la unión de los segundos mensajeros del trifosfato de inositol y la hidrólisis, ¿no? Entonces, yo les había comentado la anterior vez, no es lo mismo no es lo mismo un receptor, digamos A1, beta 2 o beta 1, que una proteína G. La proteína G tiene muchas subunidades. Esto lo voy a poner aquí. Perdón. Ahí está. Pueden ver, ¿no, jóvenes? Ya. Sí, se ve. Aquí. Esto quiero que tomen en cuenta. Si ustedes esto van a entender, vamos por buen camino. Toda esta es la estructura de la membrana, ¿no? De la membrana plasmática. Entonces, esta proteína G tiene subunidades, una subunidad A1, A2, beta 1, beta 2 y gamma. Eso es muy importante porque cada fármaco agonista, por ejemplo, va a actuar a nivel del A1 o del A2. Ahora, no cambia esto. Perdón, jóvenes, es mi internet, está muy lento. Ya. Eso, ahorita les voy a ir explicando los mecanismos de acción de cada uno, pero para lo cual vamos a hacer un breve repaso de lo que es la sinapsis entre las neuronas preganglionares y posganglionares. No olvidemos que esta estructura es una terminal axonal, ¿no? Esta terminal axonal tiene un espacio sináptico. Esta es la parte de las neuronas preganglionares y esta parte inferior es la parte de las neuronas posganglionares. Aquí en el caso de la acetilcolina, por ejemplo, la acetilcolina sabemos que se forma por la acción enzimática a nivel de lo que es la región mitocondrial inicialmente por la coenzima A y el acetil, ¿no? Entonces, todo esto, una vez formado, se va a formar o se va a unir a vesículas. Estas vesículas van a ser liberadas por un proceso que se llama pinocitosis. Se libera y al ser liberada va a ser captada por lo que es la enzima acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa se encuentra en el espacio sináptico. Ahora, gran parte de esta acetilcolina a los nervios posganglionares, sino que va a ser captado por un fenómeno que se llama captación neuronal, en el cual se necesita de fenómenos de gradientes de alta energía y es nuevamente agrupado a la neurona preganglionar. ¿Ya? Y así sucesivamente, toda la acetilcolina, gran parte de la acetilcolina se acumula en las vesículas a nivel de lo que son las neuronas
preganglionares. Ahora, esto es muy importante. Yo creo que esto prácticamente resume, es un cuadro muy resumido sobre los receptores y sobre los fármacos agonistas y antagonistas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a mí me interesaría que sepan, a nivel del receptor A1, el agonista, la noradrenalina, por ejemplo, la fenilefrina, que es la que más usamos. La fenilefrina, principal uso, por ejemplo, es un vasoconstrictor, pero también se usa en las infecciones, se usa en las preparaciones de los descongestionantes nasales. No sé si alguna vez vieron la presentación, por ejemplo, de estos descongestionantes como el Tapsin, el LC, tienen una gran parte de fenilefrina. Los antagonistas, de estos antagonistas, el que más me interesa es la prazosina, que es lo que ustedes van a ver más en la parte clínica. La prazosina generalmente se va a usar como un antagonista del grupo A1, se usa en pacientes renales para regulación del control de las presiones arteriales. ¿Ya? La prazosina generalmente se usa en pacientes que tienen son hipertensos arteriales crónicos de difícil manejo. Son pacientes, por ejemplo, que no responden a los ARA, no responden a los YECA, no responden a los calcioantagonistas, y en este caso se tiene que usar como una cuarta alternativa la prazosina. Entonces, en pacientes renales, casi siempre en un 90% lo vamos a ver la prazosina. La clonidina, que también es otro antihipertensivo, que también me interesa que lo sepan. La noradrenalina, isoproterenol, adrenalina, la dobutamina, el metoprolol, que ahorita vamos a ir desglosando. Les estoy haciendo esos resúmenes para que tampoco vean fármacos que no se usa mucho en la práctica clínica, ¿no? Entonces, hago hincapié, solamente voy a preguntar de los que más usamos. De los receptores colinérgicos, de los nicotínicos sí vamos a hablar, especialmente vamos a hablar del hexametonio, los receptores neuromusculares, y vamos a hablar de la famosa atropina también. Ahora, quiero que se centren en esto porque vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de los fármacos respectivamente con sus receptores. Ahorita hay gráficas, pero esto quiero que agarren una captura de pantalla, no sé, o por ejemplo a nivel del A1, no se olviden que esta más que todo se encuentra a nivel de lo que es el músculo liso vascular, piel, riñón, el sistema esplácnico, tracto gastrointestinal, esfínteres, vejiga, esfínteres, músculo radial e iris. Su mecanismo es el trifosfato de inositol. El trifosfato de inositol va a llevar a la liberación de calcio y por ende va a llevar al efecto fisiológico que es la contracción. El A2, tracto gastrointestinal, pared, las neuronas adrenérgicas presinápticas. ¿Se acuerdan que les hablé, no ve, de la sinapsis de las neuronas preganglionares, postganglionares? ¿Se acuerdan que les dije la terminal axonal? Prácticamente ahí, en la terminal axonal, es donde se encuentran estos receptores A2. Por eso les mostré el gráfico. Entonces, aquí, por ejemplo, el mecanismo de acción es diferente. Es inhibición de la adenilciclasa y disminución del AMP cíclico, que ahorita también les voy a comentar. A nivel B1, el corazón, glándulas salivales, tejido adiposo y riñón, estimulación de la adenilciclasa y lo contrario, aumenta el AMP cíclico. Esto nos va a llevar a fenómenos prácticamente de algunos de relajación. El beta 2, el músculo liso vascular, músculo liso esquelético, el tracto gastrointestinal, pared, vejiga y los bronquiolos, también lleva a una estimulación de la adenilciclasa y el aumento del AMP cíclico. Pero en los receptores colinérgicos ya va a ser muy diferente. En los receptores, prácticamente el mecanismo de acción es tras la apertura de los canales de sodio-potasio y la despolarización. Los receptores, por ejemplo, muscarínicos, son los que se encuentran en la mayoría de los órganos efectores. ¿Qué significa eso? Que se encuentra en los nervios postganglionares. No se olviden, los receptores adrenérgicos, algunos se encuentran en los nervios preganglionares. La diferencia de los muscarínicos es que todos se encuentran en los postganglionares, en los órganos efectores. ¿Listo? El mecanismo de acción también va a ser por el trifosfato de inositol y que va a llevar a un aumento del canal de la liberación de calcio y esto va a llevar a la contractibilidad.
Ahora, el alfa 1, los receptores alfa 2 tienen diferente mecanismo de acción. Otra vez. Alfa 1, alfa 2, se ubican, ¿no? Su mecanismo de acción es muy diferente. Todo lo que salga trifosfato de inositol y calcio intracelular, no se olviden que es contractilidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la inhibición de la adenilciclasa y disminución del AMP cíclico es relajación. No se olviden, ¿se fijan? Diferentes mecanismos de acción. Esto está algo resumido ya aquí. El beta 1, beta 2 tienen el mismo mecanismo de acción, pero los efectos biológicos van a ser completamente diferentes. ¿Hasta ahí estamos, doctores? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Ahora, los receptores es lo más sintetizado que se los pude realizar para esta presentación, ¿ya? Los receptores adrenérgicos alfa 1, su ubicación habíamos dicho que está en el músculo liso vascular, la piel y el músculo esquelético, zona esplásnica, esfínteres y todo, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción está por acá. Ah, bueno, está más. Los receptores adrenérgicos alfa 1, estas van a llevar por la activación de lo que es la proteína G. La proteína G que va a llevar a la activación también de la adenilciclasa, que va a ser uno de los mecanismos de acción. Algo resumido aquí. La noradrenalina, no se olviden que es el principal neurotransmisor postganglionar a nivel simpático. La adrenalina, no se olviden, se sintetiza a nivel de lo que es la médula suprarrenal. Prácticamente en la adrenalina no requiere del efecto postganglionar, sino más que todo el efecto preganglionar. En los receptores adrenérgicos A1 y A2 se produce vasoconstricción de los esfínteres. Cuando es vasoconstricción, no se olviden, es activación del trifosfato de inositol que lleva a la liberación del calcio intracelular y esto lleva a la vasoconstricción. Efecto beta 1, beta 2 y beta 3 están diseminados en lo que es la estructura cardíaca, van a ver el sistema de conducción y a nivel de lo que es el sistema o el sistema respiratorio de los bronquiolos es el B2. Lipólisis, no se olviden, es el B3. Ahora, aquí, por ejemplo, es el mecanismo de acción de los receptores A1. No se olviden que la noradrenalina, que es el neurotransmisor por excelencia, esta tiene una forma de llave, se va a unir a una forma de herradura, que es el receptor A1. ¿Se acuerdan que les había hablado de las proteínas G? No es lo mismo la proteína G que tiene varias subunidades, esta es la proteína G, sus subunidades, ¿no? Que directamente unirse al receptor mismo. Esta receptor A1 por excelencia, se va a unir a la subunidad A. Se une a la subunidad A y esto va a ocasionar la liberación del GDP. Esta es en la forma inactiva. Va a llevar a la fosforilación C, a la activación de la fosfolipasa C, perdón. En la forma activa ya lleva una activación de los segundos mensajeros. Entonces, aquí, por ejemplo, en la forma activa, la noradrenalina va a seguir actuando a nivel de lo que es la subunidad A de la proteína G y esta va a activar a la fosfolipasa C. Pero en la forma activa, la fosfolipasa C va a llevar a la activación del trifosfato de inositol, va a llevar a la liberación del calcio intracelular o se va a liberar en el retículo endoplasmático o en el retículo rugoso, bueno, en el retículo endoplasmático, perdón, y esto va a llevar a la activación de la proteína C, va a llevar a la acción fisiológica que va a ser la contractilidad. ¿Se acuerdan, no? Que dijimos, trifosfato de inositol, liberación de calcio, lleva a la contractilidad. No se olviden. Eso es en los receptores A1. Aquí un resumen. La noradrenalina y adrenalina, catecolaminas de excelencia, van a actuar a nivel de estos receptores. Entonces, a nivel del A1, receptor A1, va a actuar a nivel de la subunidad A. ¿Listo? No se olviden.
va a provocar la activación de la fosfolipasa C, va a llevar a la activación de lo que es el trifosfato de inositol, liberación de calcio y contracción del músculo liso. Ahora, el A2, la diferencia es que no va a activar la fosfolipasa C, va a activar lo que es el adenilciclasa. El adenilciclasa también va a llevar a lo que es la liberación de calcio y de alguna forma va a llevar a la inhibición de la liberación de este neurotransmisor, que es la noradrenalina. Ahora, por otra parte, esta va a llevar también a la activación del AMP cíclico, el segundo mensajero más frecuente, que va a llevar a la contracción del músculo liso. Ahora, la adrenalina y noradrenalina se actuaría a nivel de lo que es los receptores beta, puede actuar también a nivel de lo que son los receptores GABA y también puede actuar a nivel de lo que son los receptores beta. La diferencia, esta va a llevar a la activación del AMP cíclico, va a llevar a la contracción del músculo del corazón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la distribución del corazón con mayor frecuencia son los receptores beta, ¿no ve? Va a llevar a la relajación del músculo liso y por ende también va a llevar a factores de la gluconeogénesis. Ahora, algo que hace hincapié también aquí es la retroalimentación. Al activar los receptores va a haber un tipo de retroalimentación positiva y negativa. ¿Me puede decir alguien un ejemplo o qué entienden por retroalimentación positiva? ¿Se me escucha? Disculpa, doctora. ¿Me puede decir alguno de ustedes qué entienden por retroalimentación ¿Se me positiva? escucha? Disculpa. ¿Se escucha? ¿Jóvenes? Sí, se escucha, doctora. Ya. ¿Alguno de ustedes? Retroalimentación positiva. ¿Qué entienden por retroalimentación positiva, jóvenes? Un ejemplo podría ser las contracciones durante el embarazo. Ya. ¿Cuál es la definición? ¿Qué entiende? Que en la retroalimentación positiva no se cesa el estímulo, sino que se lo sigue estimulando una y otra vez. No se vuelve a lo normal. Ya. Entonces, en la retroalimentación positiva son cambios que el cuerpo detecta, ¿ya? El cuerpo va a detectar estos cambios y va a intensificar esa respuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos en el caso hipotético de una hipotensión grave, lo primero que se va a hacer un estímulo, ¿no ve? El cuerpo va a percibir frío. Se va a activar lo que es el efecto metabólico. ¿Qué significa eso? Que va a ralentizar prácticamente las reacciones químicas a nivel de los receptores. Al ralentizar, se va a disminuir la temperatura y esto va a actuar a nivel de lo que es el sistema hipotalámico. El resultado va a ser entonces que el paciente va a disminuir el calor en el interior del organismo y va a ralentizar el metabolismo. O sea, que en la retroalimentación positiva el cuerpo detecta un estímulo. Hay un estímulo. Miren, aquí por ejemplo la diferencia entre el feedback positivo y negativo. En el positivo se detecta el estímulo y en el negativo no se detecta el estímulo. ¿Listo? Ahora, la diferencia también es que en la positiva se intensifica la respuesta, ¿ya? Ahora, un ejemplo de retroalimentación negativa. ¿Quién me puede dar? ¿Se me puede escuchar? Disculpa, doctora. Un ejemplo de retroalimentación negativa, jóvenes. Ay, no da mi audio, creo. ¿Se escucha? Ya, a ver, un ejemplo de retroalimentación negativa es la respuesta que se genere que se va a oponer al estímulo inicial, ¿ya? Un ejemplo es, digamos, una enfermedad acidopéptica. Nosotros comemos, se llena la cámara gástrica y prácticamente si el pH llegase a bajar más de 720, generaría un ambiente ácido, ¿no? Y lo que hace el organismo es dejar de secretar ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces,
cuando hay sobreproducción del ácido, se apaga para evitar efectos colaterales. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Hola. No, doctora. No, doctora. Ya. Perfecto. Ay, no era esto. A ver. Sí. Otro resumen. Los receptores adrenérgicos alfa 2, entonces, estas activan a nivel de lo que es la proteína G. No se olviden, y la proteína G está determinada por subunidades, como ya les había comentado. Ahora, hablamos hace rato de los receptores A2, pero no, o de los A1, no hablamos nada de los receptores A2. Los receptores A2 pueden contener receptores inhibidores y heterorreceptores. Los inhibidores se encuentran a nivel de lo que son las neuronas preganglionares y postganglionares, ¿ya? Son menos comunes que los A1. Ahora, hay dos tipos de autorreceptores. Los que inhiben la secreción adicional de la noradrenalina y los heterorreceptores inhiben la secreción de la acetilcolina. Ejemplo, la inhibición simpática. ¿Listo? Ahora, los receptores adrenérgicos alfa 2 y beta, no se olviden. El mecanismo de acción va a ser por proteína G y estos van a ser prácticamente inhibición de lo que es la adenil ciclasa, ¿ya? Este es el claro, este es el del A1, ya. Ahora, en los receptores A1, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan que les dije, no ve el gráfico, el receptor y el mecanismo de acción, ¿no? Enfóquense ahora a los receptores A2, la noradrenalina y la epinefrina. El fármaco prácticamente se acopla al receptor, ¿no? Este receptor A2 va a activar lo que es la proteína G, también actúan a nivel de la proteína G. En la proteína G va a desplazar, ¿se acuerdan, no ve que la proteína G les dije que tienen subunidades, ¿no ve? Subunidades alfa, beta, gamma, ¿no ve? Entonces, prácticamente a la subunidad alfa 1 de la proteína G lo va a desplazar. Esta subunidad alfa 1 de la proteína G va a activar el adenil ciclasa. Y este adenil ciclasa va a llevar a la activación del AMP cíclico. Y al generar la activación del AMP cíclico, va a ir disminuyendo la concentración de la misma. ¿Listo? Y, por ejemplo, va a llegar a producir un efecto inhibitorio. En los receptores adrenérgicos beta 1, el mecanismo de acción también va a ser activación del adenil ciclasa. Ahora, de los receptores beta 1, todo lo que son receptores beta 1 jóvenes están diseminados a nivel de lo que es el sistema cardíaco, está diseminado a nivel de lo que es el sistema alveolar y las glándulas, músculo esquelético, vejiga y también el tracto gastrointestinal. No se olviden, la gran mayoría, ¿ya? Pueden producir relajación o dilatación en algunos. Ahora, los receptores beta 1 y beta 2, estas se van a unir a la proteína G. A nivel de lo que es la proteína G, van a actuar a nivel de las subunidades alfa, pero también pueden actuar a nivel de las subunidades beta y algunas a nivel de lo que son las subunidades gamma. Al unirse, por ejemplo, al agonista beta 1, cambia su forma y va a liberar lo que es el GTP. Al liberar el GTP, va a activar lo que es el adenil ciclasa. El adenil ciclasa va a disminuir la concentración del AMP cíclico y pues a través de la hidrólisis se va a provocar la liberación de calcio y estas va a generar las reacciones fisiológicas. Ahora, respuestas de los receptores adrenérgicos de noradrenalina y adrenalina. Este es un pequeño resumen también. Los receptores alfa A, como la adrenalina, es un poco más potente que la noradrenalina, ¿ya? Un poco más insensible a las catecolaminas,
abre y requieren más dosis para estimularlos. A nivel de los receptores beta, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina van a ser igual los dos potentes. Requieren menos dosis que las catecolaminas, que la adrenalina y noradrenalina para ser estimuladas. Y la adrenalina pues activa preferentemente a los receptores beta. Aquí, por ejemplo, es la activación de los receptores A1. Los receptores A1, también un pequeño resumen, está prácticamente a nivel de lo que es la proteína G, va a desplazar o se va a unir esta subunidad A1 a lo que es a la fosfolipasa C activada. Esta va a activar al trifosfato de inositol, va a provocar la fosforilación proteica y gran parte se va a acumular en el retículo endoplásmico y gran parte se va a liberar el calcio intracelular, que también va a provocar un efecto vasoconstrictor a nivel de lo que es el músculo liso. Un breve resumen. Entonces, los receptores adrenérgicos tienen gran afinidad química, ¿no? Tienen una actividad intrínseca o eficacia. ¿Se acuerdan que dijimos de la actividad intrínseca que era? ¿Jóvenes? ¿Hola? ¿Qué era la actividad intrínseca? ¿Alguien me puede decir? Es la capacidad de unirse a los receptores y obtener una respuesta terapéutica. ¿Y qué van a provocar? Una señal, ¿no? La activación de una señal. Ya, entonces, ¿escucharon hablar del fenómeno de Dale? ¿Alguien me puede decir en qué consiste el fenómeno de Dale? ¿Jóvenes? De acuerdo. Doctora, Dígame, doctor. No, es cuando una neurona libera el mismo neurotransmisor en toda su sinapsis. Ya, un ejemplo. Por ejemplo, la neurona motora libera acetilcolina en la placa motor y en la placa neuromuscular, y el sistema simpático actúan muchas neuronas y liberan noradrenalina. Ya. ¿Qué más? Presenta mesetas, ¿no, Doc? ¿Qué pasa en la segunda fase de la meseta? Ya, está muy bien, Doc. Bueno, el fenómeno de Danle es una respuesta farmacológica que la primera vez que se observó fue en el año 1906. Lo observó el famoso científico médico Henry Danle, de ahí viene el nombre de fenómeno de Danle. Esto lo hizo con la opción de estudiar más las funciones de lo que es la parte respiratoria y la parte hemodinámica, enfocándose más a lo que es la presión arterial. Una respuesta normal, por ejemplo, esta es una curva de la presión arterial, ¿ya? Se le administra adrenalina al paciente. Al administrar adrenalina al paciente, que es esta A en mayúscula, se produce una meseta en ascenso, ¿no? Esta meseta en ascenso es el efecto terapéutico, es decir, incrementa la presión arterial, porque uno de los efectos de la adrenalina es aumentar la presión arterial, ¿no ve? Entonces llega a una meseta y luego de la meseta, pues baja, porque también a la vez se estimula el receptor beta que provoca la vasodilatación. Cuando se provoca este efecto de hipotensión, aquí se ha hecho el estudio de que se le ha aplicado el cornezuelo de centeno, que también es otro vasoconstrictor, pero al administrar el vasoconstrictor del cornezuelo de centeno, no se ha subido la misma meseta. Si se fijan, es una meseta más baja, ¿no? No se ha logrado recuperar el efecto deseado. Entonces, esta lleva también a y aquí, bueno, lleva un efecto lleva a que no se ha alcanzado al 100% el efecto terapéutico deseado con el cornezuelo de centeno.
Aquí nuevamente se administra lo que es la adrenalina, ¿no? En una segunda ocasión, pero esta se acompaña de una curva hipotensiva, ya no es una curva en ascenso igual que esta. Y pues está activa exclusivamente a los receptores beta. Entonces, es un fenómeno para el estudio inicialmente de la parte hemodinámica de la presión arterial y también la presión respiratoria, no se olviden de esto. Y se hace con la aplicación prácticamente de dos agregantes farmacológicos. Aquí la adrenalina y el cornezuelo de centeno, en el cual se ha logrado ver que la adrenalina es mucho más potente que el cornezuelo de centeno. ¿Ya? A ver, esta. Clasificación de los adrenorreceptores. 3 grandes grupos, las que ya todos conocemos, que estos subtipos también se van a volver a subdividir en 9 subtipos. Pero con que ustedes me sepan estas 3 divisiones, yo me doy por servida. El A1 produce un aumento de los niveles de trifosfato inositol. No se están olvidando de eso, ¿no, jóvenes? Ya hemos ido repitiendo varias veces esto del A1, trifosfato inositol, liberación del calcio intracelular y vasoconstricción. Entonces aquí, por ejemplo, sus agonistas van a ser la fenilefrina, la metoxamina y la cirosalina. Pero con que ustedes me sepan más la fenilefrina, me doy por servida. Ahora, los antagonistas, vamos a decir el prazosin, la corinantina y los bloqueantes selectivos. Yo les había explicado del prazosin, ¿no? Que es un antihipertensivo de excelencia que actúa como bloqueante de los receptores A1 y que se usa en pacientes con urgencias hipertensivas de difícil manejo. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? La emergencia hipertensiva está comprometiendo órganos, Diana. ¿Un ejemplo? Las dos, bueno, sí, compromete órganos, Diana. Un ejemplo, pero de emergencia hipertensiva, doctora. Sistólica arriba de 180 y diastólica arriba de 120, esa es una emergencia hipertensiva. Pero si yo te digo, hay un paciente renal crónico. No se olviden que los renales crónicos son pacientes que tienen su mecanismo de adaptación compensada y su curva de adaptación está desplazada al lado derecho. ¿Qué significa esto? Que los pacientes renales crónicos están acostumbrados a vivir con presiones de 180 a 200 y ni siquiera tienen sintomatología. ¿Qué me puedes decir? ¿Que ese paciente renal está en emergencia hipertensiva? Si su sistema de autorregulación está acostumbrado ya a manejar esas presiones. ¿Doctora? Eso no sé, doctora. Eso quiero que razonen en esa partecita. Mucho depende del tipo de paciente, no se olviden. Hay pacientes, el hecho de que es emergencia hipertensiva no es solamente cifra, no es solamente número. Los pacientes, por ejemplo, hay pacientes que no tienen patología de base y que para ellos, digamos, que siempre habían presentado una presión de 90, 60, digamos, la basal, y presentan una presión de 130 o 140, para ellos ya es una emergencia hipertensiva. Y se ha visto que incluso estos pacientes que agarran o manejan estas cifras hacen desprendimiento de retina, ¿ya? Ahora, los renales crónicos, como yo te decía, su sistema de, ¿cómo se llama esto? Su sistema de autorregulación ya está adaptado a manejar cifras altas. De hecho, nosotros en la unidad de cuidados intensivos recibimos pacientes con cifras sistólicas de 220-100 y los pacientes, pues, asintomáticos. Vienen a hacer su sesión hemodialítica, digamos, ¿no? Pero eso es lo que quiero que diferencien. Ahora, ejemplos de emergencia hipertensiva. Edema agudo de pulmón, ¿no? Ahora, otra emergencia es, por ejemplo, un evento vascular hemorrágico.
un evento vascular isquémico. ¿Te puede ser una emergencia hipertensiva? Sí. Ahora, otro ejemplo de emergencia hipertensiva, el desprendimiento de la retina. Entonces, hay muchos ejemplos. Ahora, dependiendo de la patología, por ejemplo, va a ser bajarle la presión arterial el 10 o el 15% en los primeros 15 minutos. Ahora, en un aneurisma disecante, que también es un claro ejemplo. En un aneurisma disecante, la diferencia de una emergencia hipertensiva es que tú tienes que bajarle en menos de 20 minutos más del 30% de la presión arterial al paciente. Ahora, en un paciente con un evento vascular isquémico, está catalogado que solamente puedes bajar entre un 10 a 15%, ¿ya? Para que no se les olvide. Ahora, la prazosina. La prazosina, por ejemplo, no se usa en las emergencias hipertensivas, se usa más frecuentemente en los pacientes con enfermedad renal. Y los pacientes con enfermedad renal, pues no te hacen, rara vez te hacen una emergencia hipertensiva. En sí ellos presentan urgencias hipertensivas, no emergencias, urgencias. Y de hecho la prazosina nosotros lo adicionamos ahí, lo adicionamos con ARAS, lo adicionamos con calcio antagonistas y pues incluso beta bloqueantes. El cardioselectivos, el de elección, por ejemplo, el labetalol con prazosina, que les va muy bien a los renales, ¿ya? Ahora, seguimos con los receptores beta. Producen un aumento de los niveles de AMP cíclico vía proteína G y activan el adenil ciclasa. Entre estas, los fármacos que sí nos interesa es el isopreterenol, es agonista en todos los subtipos, el propanolol, que es un bloqueante no cardioselectivo, de excelencia también se usa en las disautonomías, nosotros lo usamos en las disautonomías para controlar lo que es la frecuencia cardíaca en estos pacientes, porque estos pacientes presentan taquicardia, pueden llegar a presentar hipertensión, y también se lo usa el propanolol en los pacientes con falla hepática, ¿no? Como un mecanismo de protección. Ahora, ambas drogas son selectivas para disminuir los receptores beta y también los alfa, pero no selectivos. A ver. Ahora, los receptores beta, el propaterol y salmeterol. Entre el propaterol y el salmeterol, con que ustedes me sepan el salmeterol, pues también me doy por servida, que es el que también se va a usar más, ¿ya? Son agonistas selectivos. El atenolol y el metoprolol, sí. El metoprolol es un cardioselectivo, un bloqueante cardioselectivo de excelencia. El metoprolol, por ejemplo, las indicaciones del metoprolol en los pacientes con falla cardíaca, aguda y crónica. Las guías de la AJA, de la insuficiencia cardíaca, desde el 2022 prácticamente al 2026, siguen recomendando el uso del metoprolol como una evidencia 1A. Entonces sí tiene alto peso. ¿Se acuerdan que habíamos comentado sobre las recomendaciones? 1A es por estudios de metaanálisis, el B es por estudios aleatorizados y el C es prácticamente por experiencia. ¿Se acuerdan? Entonces, el metoprolol tiene una indicación 1A. Se usa en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan una FEBI menor del 40% y se usa en los pacientes con infarto agudo de miocardio, que es la principal indicación. Se va a usar en los pacientes con infarto con el objetivo de disminuir el consumo metabólico de oxígeno. Es decir, estos pacientes a veces infartados llegan muy taquicárdicos. Tú lo que vas a hacer es darle metoprolol para frenar o disminuir la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, estás disminuyendo el consumo metabólico de oxígeno y estás evitando de que este paciente te haga más áreas de infarto o el área pequeña de infarto del corazón que tenía, evitar que se expanda o crezca. Ahora, receptores adrenérgicos. El agonista así de excelencia aquí es la adrenalina. Su bloqueante de la adrenalina va a ser la fentolamina. El bloqueante también va a ser de los receptores beta-K, va a ser el propanolol y el agonista isoproterenol. Ahora, en los alfa, no se olviden, el prazosin que les sigo mencionando, la fenilefrina.
De aquí, de los bloqueantes, la yoimbina lo usamos poco, pero el que usamos en mayor frecuencia también es la clonidina. Eso lo van a ver en el servicio de urgencias, lo van a ver en terapia, en medicina interna. ¿Listo? Entonces, todo lo que es receptores alfa-1, no se olviden, es mediante la proteína G, que aumenta lo que es el trifosfato de inositol, y lo que es alfa-2, proteína G también, pero inhibición de la adenil ciclasa. Beta-1, beta-2 y beta-3, también proteínas, pero estimulando lo que es la adenil ciclasa. El alfa-2, inhibición de la adenil ciclasa, y los receptores beta, estimulación de la adenil ciclasa. Aquí más comidito como el pan, no se los puede dar más, es bastante resumido lo que se les hizo, jóvenes. Ahora, esto también quiero que me aprendan. Esto sí es muy importante, van a verlo en la práctica clínica, mucho. ¿Ya? Entonces va a ser muy redundante que ahorita yo les vaya leyendo, pero con que ustedes me sepan a nivel del músculo, a nivel del ojo, por ejemplo, qué receptores tengamos, A1, B2, y qué efectos tiene, pues me doy por servida. Por ejemplo, en el B2, en los procesos ciliares, el timolol, todo eso se usa bastante frecuentemente. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es el efecto beta-2, va a disminuir la secreción del humor acuoso. Y si va a disminuir la secreción, va a disminuir la presión intraocular. Es el timolol, por ejemplo, que tiene agonistas beta-2, se usa mucho en la parte oftalmológica. A nivel de lo que es piel y mucosas, fácil, A1, A2, no hay donde perderse. Músculo esquelético, A1, B2. Coronarias, beta-2, también parte de las A1. Pulmonares, también A1 y beta-2. ¿Listo? Miocárdico, esta también es pregunta de examen. El miocardio, a nivel de lo que es el nodo sinoauricular, pues, y que incrementa la frecuencia cardíaca, pues beta-1, beta-2 también se estimula. A nivel de lo que es el nodo auriculoventricular, pues están prácticamente en el sistema de conducción, beta-1, que va a aumentar el sistema de conducción y va a actuar a nivel de lo que son las fibras de Purkinje también. Miocardio no especificado, contractilidad y velocidad de conducción, beta-1 también. Tubo digestivo, a nivel de los esfínteres, A1, A2 y también beta-2. A nivel de la vejiga, A1, beta-2, ¿ya? A1 va a provocar la contracción, como les digo nuevamente, por la activación del trifosfato de inositol, y beta-2 va a provocar a nivel de lo que es la activación de adenil ciclasa y puede provocar la disminución de lo que es el AMP cíclico, lo que lleva a la relajación. Útero grávido, A1, B2, se dan cuenta, casi la mayoría tiene una distribución A1 y B2. La piel, músculo piloerector y las glándulas sudoríparas, A1, nada más. A nivel de lo que es el hígado, la glucogenólisis A2, B2 y neoglucogenólisis A2, B2. Las dos estimulan. Páncreas. Las productoras de insulina, ¿no? Las células beta A2 provocan disminución de la misma. Secreción de insulina beta 2 provocan un aumento. Células alfa, glucagón A2, beta 2, disminución y aumento. A nivel del adipocito, que también esta es pregunta de examen, lipólisis, todas las beta 1, beta 2 y beta 3, que van a provocar estimulación, y la lipólisis A1, que va a provocar inhibición. Ahora, terminación de la actividad del neurotransmisor. El neurotransmisor adrenérgico van a ser eliminados mediante biofase, va a ser mediante la difusión. Un claro ejemplo del acetilcolín. ¿Se acuerdan del acetilcolín que inicialmente dijimos que esta se va a formar por la colín y la coenzima A? Esta se va a depositar en vesículas. Se ve aquí. Aquí, se va a depositar en vesículas y luego de ser depositada en vesículas se va a liberar hacia el espacio sináptico. ¿Se acuerda que hablamos al principio? Pues al liberarse al espacio sináptico lo va a hacer mediante un transporte. Ese transporte prácticamente va a ser por difusión. ¿Listo? Ahora, aquí dijimos que va a ser captada por lo que es la acetilcolinesterasa que se encuentra en el espacio sináptico. Aquí, no se ve, aquí.
Entonces, ahí se va a encontrar en el espacio sináptico la acetilcolinesterasa, que es la enzima, y la va a degradar. Entonces, la acetil va a volver a reintroducirse dentro de la membrana presináptica. Aquí. Va a volver a reintroducirse a través de la membrana presináptica para que posteriormente vuelva a ser reutilizable. Esa se llama captación neuronal, no se olviden. Metabolismo de las enzimas que generalmente se usa es el MAO y el COMT. Ahora, el MAO. El MAO, como ya habíamos mencionado la imagen ahí de la neurona preganglionar, se realiza a nivel mitocondrial. Aquí está. Mitocondrial. ¿Listo? A través de procesos de oxidación, reducción y la COMT, catecol o metiltransferasa, se realiza en el citoplasma y transfiere subgrupos. Ahora, aquí, en la biotransformación de las catecolaminas, la dopamina que lo hace por el MAO y lo hace con la COMT, esta va a metabolizarse en una enzima que es, bueno, el ácido homovalínico, que es la forma inactiva. La anterior vez les había dicho la activa, es la inactiva, no se les olvide. El ácido homovanílico es la forma inactiva y es la forma con la cual se depura del organismo, ¿ya? La noradrenalina, que también se hace a través de la MAO y la COMT, esta se va a depurar a través de un metabolito inactivo, que es el ácido vanil-mandélico, que es el BMA. Esto también es pregunta de examen, ¿ya? En cuanto a la cuestión de catecolaminas, dopamina y noradrenalina, que me digan la forma inactiva, la forma de fácil excreción, que es el ácido homovanílico y el ácido vainilín-mandélico, pues también me doy por servida. Ahora, la captación neuronal. ¿Se acuerdan que hablamos de la captación neuronal? Una de ellas era la acetilcolina en el espacio sináptico, el ejemplo, que dijimos que sale de la neurona preganglionar hacia el espacio sináptico por un proceso que se llama difusión, ¿no ve? En algunos periodos se dice que en ese proceso también requieren energía. Va a ser dependiente de la temperatura y está vinculado por el ATPasa de sodio-potasio, que requiere presencia de sodio para que sea su cotransportador. Esto va a ser inhibido selectivamente por la cocaína y los antidepresivos tricíclicos acoplados a la MAO. Carece de estereoespecificidad. ¿Alguien sabe qué significa estereoespecificidad? ¿Jóvenes? ¿Que no va a actuar a nivel hormonal? Sí, ¿qué más? ¿Qué es la estereoespecificidad? Jóvenes. Esto van a ver harto en farmacología. Ya. Como decías, doctora, me decías algo de las hormonas. La estereoespecificidad es la capacidad del sistema biológico. En el sistema biológico incluyen receptores, enzimas y hormonas. La diferencia es que al unirse estos hacia su receptor, van a tener la capacidad de diferenciar diferentes isómeros de un fármaco. Eso es la estereoespecificidad. Y prácticamente la captación extraneuronal de las enzimas se carece de esa capacidad de diferenciación de los isómeros de los fármacos, ¿ya? Entonces, no es inhibido por la cocaína y no desaparece por denervación a las estructuras periféricas. Se satura a mayor concentración, muchas más altas de los sustratos. Se localiza en las células y elementos no neuronales. Se bloquea por compuestos o metilados del catecol o derivados de los esteroides. Esta es la captación neuronal y esta es la captación extraneuronal, ¿ya? Entonces, en la captación neuronal habíamos dicho
que un claro ejemplo, la noradrenalina. La noradrenalina que puede salir de la producción de lo que es la mitocondria, y esta para poder salir del espacio de la neurona preganglionar necesita de cotransportadores, en este caso el sodio, potasio, ATPasa. ¿Listo? Medicamentos o fármacos que tienen una captación neuronal, la cocaína, los antidepresivos tricíclicos y algunas fenotiacinas. Ahora, en la captación extraneuronal, algunos esteroides fenoxibenzamínicos, isoproterenol, como la adrenalina y noradrenalina, que estas también usan de segundos mensajeros, y algunos complejos enzimáticos como la MAO, que generan metabolitos. Entre estas dos, con la que frecuentemente se ve o se usa más en la parte farmacológica, es esto lo de la captación neuronal, especialmente de los antidepresivos tricíclicos y de los inhibidores de la recaptación de la serotonina. También es pregunta de exámenes eso, joven. Ahora, aquí un resumen de los receptores adrenérgicos que ya habíamos comentado. También si quieren sáquenle una foto, ¿ya? Usos terapéuticos. La adrenalina. La adrenalina es la epinefrina, aquí un resumen así práctico, agonista de los receptores A1, A2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cuál es la función de la adrenalina? Aumentar la presión sistólica por los efectos cronotrópicos e inotrópicos. ¿Cuál era el cronotrópico? ¿A qué se refería? Frecuencia cardíaca. ¿Qué hace la frecuencia cardíaca? ¿Disminuye o aumenta? Va a aumentar. ¿Y el inotropismo? El inotropismo, jóvenes. Aumenta la fuerza de contracción. Sí. El vasmotropismo. Reduce. El vasmotropismo. El lucitropismo. Vasmotropismo es su capacidad de excitabilidad del corazón. Eso, doctora. ¿Y el luciotropismo? La relajación. Eso, doctora. Eso. Muy bien. Entonces, si yo usar la epinefrina, obviamente me va a provocar efectos cronotrópicos y inotrópicos, y esto va a llevar a un incremento de lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto adverso de la adrenalina? Un contexto. Un paciente con choque hipovolémico llega y habíamos dicho que el vasoactivo de elección en la hipotensión aguda es la noradrenalina, ¿no ve? Entonces, este paciente está con dosis altas de noradrenalina, está con dosis de 0.4, 0.3 es la dosis máxima, pero en la UTI, en emergencia, se puede llegar hasta dosis de 0.4, 0.5. Pero pese a eso, el paciente está con dosis muy altas de la nora y necesita de otra amina. Entonces, bajo ese contexto se usa la adrenalina, que también nosotros la preparamos 10 ampollas de adrenalina en 100 de solución fisiológica y vamos en bomba de difusión continua a estos pacientes. El efecto adverso de la adrenalina es que los taquicardiza mucho a los pacientes, es muy arritmogénico. ¿Listo? Ahora, también va a provocar la adrenalina a nivel de la relajación del músculo liso bronquial. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de los pacientes que cuando nosotros los extubamos, les hacemos el weaning, eso se llama weaning, extubar al paciente, hacen un broncoespasmo o hacen un laringoespasmo, aquellos que se les retira el tubo? Entonces, otra forma de ayudarlos a estos pacientes para combatir esa crisis de broncoespasmo es la epinefrina en su forma racémica. Es la epinefrina nebulizada que se los pone a los pacientes. ¿Listo? Con eso prácticamente vamos a lograr una mejor mecánica ventilatoria en el paciente. Ahora,
las reacciones adversas, se podría decir, o los efectos colaterales, es que van a aumentar el drenaje no efecto colateral, ayuda, mejor dicho, va a aumentar el drenaje del humor acuoso. Al aumentar el drenaje, nosotros vamos a ir disminuyendo la presión intraocular de estos pacientes, ¿ya? Esto más que todo se usa también en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Ahora, la adrenalina también va a dilatar la pupila y la contracción, y va a provocar mayor contracción del músculo radial del ojo. Y si provoca mayor contracción, va a provocar mejor reflejo de acomodación del ojo. Ahora, indicaciones. El angioedema. ¿Se acuerdan que les hablamos del choque anafiláctico, no? Estos pacientes, el tratamiento de elección en el choque anafiláctico con repercusión hemodinámica es la adrenalina, no se les olvide. Dosis 1 miligramo. Puede ser intravenoso, puede ser subcutáneo o también puede ser en pacientes que, digamos, no encontremos una vía periférica para administrar el medicamento, se puede poner incluso la adrenalina directamente al tubo endotraqueal si es que el paciente ya está intubado. También tiene un efecto de absorción amplio. ¿Qué más? Ahora, también en las guías del ACLS y del ATLS, que son los protocolos que se usan en la reanimación cardio-cerebro-pulmonar en los pacientes en parada cardíaca, la adrenalina es el medicamento o la amina vasoactiva de elección. El paciente cae en paro, inicias las compresiones, el paciente sigue en ritmo de asistolia, continúas comprimiendo y la adrenalina vas administrando cada 3 minutos en el paciente con parada cardíaca. Ahora, tiene un amplio uso, como pueden ver. También se usa en quirófano. En quirófano lo usan los anestesiólogos para usar los anestésicos locales o para también durante el bloqueo para disminuir el flujo sanguíneo y prolongar la acción anestésica local. La noradrenalina. Esto, no se olviden, efectos sobre los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. Actividad escasa sobre los receptores beta 2. Aumenta la resistencia periférica y la presión arterial. No se olviden. Si les digo vasoactivo de elección en un paciente con hipotensión arterial, si me ponen adrenalina, está mal. Si me ponen noradrenalina, sí, porque es el medicamento de elección. Pero la adrenalina también te ayuda a subir la presión arterial. Pero de primera instancia, aplicar al paciente es la noradrenalina. Dopamina. La dopamina, que actúa a nivel de los receptores beta 1, activa los receptores de dopamina D2 postsinápticos en las membranas, en los nervios, en las neuronas postsinápticas, no en las preganglionares. Tiene su efecto a nivel renal, coronario, esplácnico, ocasionando vasodilatación renal, cerebral y mesentérica. Este medicamento también ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca. Efectos sobre los receptores A1, A2, B1, actividad escasa sobre los receptores beta 2. Aumenta las resistencias periféricas, sí, al aumentar la presión arterial. Es de elección en la hipotensión arterial aguda, entre comillas se podría decir. ¿Por qué? Como les digo, el de elección en la hipotensión arterial aguda es la noradrenalina, no es la dopamina. Ahora, ¿qué más? La dopamina se usa en los pacientes con bradicardia extrema, secundario a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, segundo grado, un ejemplo en los pacientes con cardiopatía chagásica, pero no es el tratamiento de elección en estos pacientes. El de elección es la colocación del marcapaso, pero si el paciente no consigue el marcapaso, pues no hay de otra, ¿no? Iniciarle la dopamina mientras algo le ayude a subir la frecuencia cardíaca. Indicaciones de la dopamina. Una de las indicaciones es la hipotensión arterial. Una de las indicaciones es la insuficiencia cardíaca, ya que en la insuficiencia cardíaca aguda, el de elección es la dobutamina. De hecho, mejor que la dobutamina es el levosimendan. Ahorita la dobutamina, la dopamina son buenos, inotrópicos. La diferencia es que son muy arritmogénicos.
La dopamina o la dobutamina, la que actualmente se usa en los servicios de urgencias, hospitalización de medicina interna y terapia intensiva es la dobutamina. Lo ideal sería administrar levosimendan al paciente, que tiene recomendación 1A, pero el levosimendan es un medicamento muy caro, que debe costar alrededor de unos 7,000 a 6,000 bolivianos, no está al alcance del bolsillo de todos los pacientes. Entonces, el que nosotros usamos es la dobutamina. Si tenemos el levosimendan, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, esta va a ser una amina simpaticomimética sintética, estimula los receptores A y B, efectos selectivos sobre los receptores beta 1, produce aumento de la frecuencia cardíaca, por eso se usa en los pacientes con una falla cardíaca aguda, aumenta la dureza o la fuerza de la contracción y aumenta el gasto cardíaco. La dobutamina la usamos más que todo en nuestros pacientes que vienen con antecedentes de falla cardíaca y alteraciones en la microcirculación. ¿A qué me refiero a alteraciones en la microcirculación? Pacientes que vienen con disminución de flujo sanguíneo, alteración en lo que es el llenado capilar, alteración en lo que es incremento de lactato. No se olviden que hay órganos diana que son muy, muy sensibles a la hipotensión y a la hipoperfusión. Un claro ejemplo es el riñón, digamos. En un paciente que hace un síndrome cardiorrenal, es decir, una afección cardíaca y renal ya prolongadísima, estos pacientes mejoran con la dobutamina, porque no se olviden que la dobutamina tiene sus receptores también a nivel renal, habíamos comentado, ¿no ven? Entonces, prácticamente provocan un efecto de vasodilatación, vasoconstricción a nivel renal y los pacientes comienzan a tener uresis. Ahora, la dobutamina, ya está, insuficiencia cardíaca, también se la puede usar como en la bradicardia, pero no es la de elección, y en el bloqueo cardíaco también, pero en el bloqueo cardíaco, especialmente si ya es de tercer grado, el tratamiento de elección va a ser el marcapaso. Agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos, beta 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, doctores? ¿Hola? No, doctora. Ya. Aquí, eso también es pregunta de examen. Agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos beta 2. ¿Qué grupo de medicamentos actúan aquí? El salbutamol, la oxiprenalina, la terbutalina, el salmeterol y el formoterol. El efecto o la indicación precisa, el broncoespasmo agudo. ¿Listo? Y su selectividad no es absoluta, se pierde con altas concentraciones. Ahora, agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos alfa 2. Entre estos, más que todo son fármacos que estimulan la forma directa e indirecta de los receptores A2 presinápticos en el centro vasomotor del bulbo. Es decir, que el efecto que tienen es a nivel central, ¿listo? Específicamente a nivel de lo que es el tronco encefálico. Va a producir reducción de la actividad simpática, periférica y disminución de las resistencias vasculares sistémicas, metildopa y la clonidina. Metildopa, fármaco usado en qué patología, chicos? ¿Alguien sabe? Pregunta de examen. Hipertensión. Metildopa. En la hipertensión arterial. Sí, pero el de elección, la clonidina también se usa en la presión arterial. Para el tratamiento de hipertensión arterial en embarazada, si no estoy mal. Sí, también, doctora, también, muy bien. La preeclampsia. Exactamente. Alfa-metildopa. La alfa-metildopa se da en pacientes embarazadas, ¿sí?
También se usa en pacientes, también se la puede usar en la hipertensión arterial en pacientes que no están embarazados, digamos, que no están embarazadas, perdón. Se lo usa como una tercera, cuarta línea de manejo. Estos pacientes, por ejemplo, que hacen emergencia hipertensiva por un evento vascular hemorrágico, están con 3 a 4 antihipertensivos a dosis plenas y tenemos que llevar un control estricto de la presión arterial en estos pacientes. Si estos pacientes, digamos, que sangraron, ¿no?, a nivel cerebral, todavía están con descontrol de la presión, manejando presiones mayores de 140, 180, el mismo sangrado produce un fenómeno de vasoespasmo cerebral. Y al producir este fenómeno de vasoespasmo cerebral lleva a mayor infarto. Y si ustedes saben, si un paciente se infarta, no hay vuelta de hoja, es algo irreversible, ¿no? Entonces, para eso nos sirve metildopa, clonidina, como cuarta elección para controlar la presión arterial en estos pacientes de difícil control. No es de primera elección, salvo en las pacientes embarazadas. De hecho, en las pacientes embarazadas también la alfa-metildopa no es el primer medicamento recomendable. El efecto adverso de la alfa-metildopa es la somnolencia, no se olviden. Por ejemplo, la preeclampsia, como había comentado uno de los doctores adelante, es una emergencia hipertensiva. ¿Correcto o no? Sí. Exacto. Entonces, el tratamiento de elección en las emergencias hipertensivas es el labetalol. ¿Listo? Si no tenemos labetalol, podemos usar el esmolol. Si no tenemos el esmolol, el nicardipino. Son los 3 medicamentos de elección en las emergencias hipertensivas. Ahora, antagonistas selectivos de los receptores adrenérgicos, A1. Los más empleados, prazosin y tamsulosin. El prazosin, ¿a quién hemos dicho que se administra? Chicos. Doctores. ¿Hipertensos? Eso, ¿qué tipo de hipertensos, doctor? Renales. Eso, doctor. Renales. La tamsulosin. El tamsulosin, ¿a quién se lo aplica? ¿En qué patologías? Les doy un tip. Pacientes mayores de 80 años que tienen Para problemas. hiperplasia prostática benigna. Eso, no se les vaya a olvidar, es un medicamento que nuestros abuelitos lo usan con frecuencia, digamos, la tamsulosin, ¿listo? ¿Qué efecto tiene el tamsulosin? ¿Efecto adverso? El mecanismo de acción, ¿qué hace? Tamsulosin, ¿no? Tamsulosin, ¿qué va a provocar? ¿Vasodilatación o va a provocar vasoconstricción? Si tengo una próstata muy crecida y está provocando un efecto obstructivo y mi paciente tiene un flujo urinario, un chorro urinario disminuido, ¿qué efecto va a provocar? Va a haber una dilatación. Eso, doctora, va a vasodilatar. Y si va a vasodilatar, ¿qué va a ocurrir con la orina? Va a poder drenarse. Eso va a aumentar el chorro urinario. Y al aumentar el chorro urinario en el paciente dándole prazosin o tamsulosina, vamos a evitar de que nuestro paciente haga un reflujo urinario. Y si se evita que haga un reflujo urinario y se trata de eliminar todo el flujo urinario acumulado, se va a evitar una de las complicaciones, que es la hidronefrosis. Y por ende, si la hidronefrosis tú no lo resuelves, cuestión de meses se convierte en un absceso renal. La tamsulosina entonces tiene ese efecto, vasodilata e incrementa el flujo urinario en los pacientes. Hiperplasia prostática benigna, no se olviden. Ahí está.
Prototipo antagonista selectivo de los receptores A1. Provoca vasodilatación arterial venosa, disminuye las resistencias vasculares periféricas y la presión arterial. Se utiliza en la... Bueno, perdón, esta es la prazosin. Aquí está la tamsulosina, perdón. Utilizada en la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Farmacodinamia es un antagonista selectivo y competitivo de los receptores A1. En la próstata, aumenta el flujo urinario mediante relajación del músculo liso, como comentó la doctora, aliviando la obstrucción. Este medicamento se absorbe por vía oral. Tiene una absorción rápida en el intestino y una biodisponibilidad casi completa. Es uno de los fármacos raros que tiene una biodisponibilidad casi completa, porque la que tiene completa es solamente la que tiene una formulación intravenosa, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Ahora, las reacciones, pues una eyaculación anormal, uno de los efectos colaterales. La única contraindicación es que el paciente sea hipersensible, nada más. Ahora, del prazosin, que ya nos habíamos estado adelantando, antagonista selectivo de los receptores A1, esta, como habíamos dicho, se usa en la presión arterial, especialmente en nuestros pacientes renales, con más frecuencia, la que más se usa. Antagonistas A1 y beta bloqueadores. Son fármacos que producen un efecto antagonista selectivo y un efecto antagonista no selectivo a nivel de los B2. De estos, necesito que sí se la sepan, sí o sí, los efectos y todo del labetalol, el carvedilol y el prisidiol. ¿Listo? Son 3 fármacos muy frecuentemente nosotros los que usamos. El labetalol es el prototipo del grupo. Ya se acuerdan, ¿no? Que dijimos emergencia hipertensiva, labetalol. Emergencia hipertensiva, esmolol. Emergencia hipertensiva, nicardipino. Que no se les olvide eso. Esta va a reducir las resistencias vasculares sistémicas. Tiene efecto, por eso dice aquí, tiene un efecto antagonista selectivo sobre los receptores A1. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y el gasto cardíaco no selectivo B2, o a nivel de lo que es el B2, va a disminuir el gasto cardíaco. Indicaciones: hipertensión arterial esencial. Invertir las crisis hipertensivas relacionadas a las feocromocitomas. ¿Alguien me puede decir qué es un feocromocitoma? El feocromocitoma es una tumoración benigna a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales. Estos pacientes van a provocar crisis o emergencias hipertensivas secundarias a la sobreproducción de catecolaminas. ¿Listo? Entonces, ese es el feocromocitoma y la indicación del labetalol es justamente en este tipo de patologías. Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Inhibe la respuesta al estímulo adrenérgico mediante la ocupación de los receptores beta-adrenérgicos. Generalmente los receptores beta, no se olviden, se localizan a nivel de lo que es el corazón y a nivel vascular. Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Estos antagonistas van a disminuir la frecuencia. Estoy hablando del labetalol, no se les olvide, ¿ya? Del labetalol y de todo ese grupo, el carvedilol. Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Nosotros, a un paciente que viene con descontrol hipertensivo, el efecto adverso que te llega a provocar cifras tensionales altas es la taquicardia refleja. Pacientes con 180, 200 o 150 de presiones sistólicas tienen una taquicardia refleja y por ende estos pacientes están taquicárdicos. Entonces, en estos pacientes, para matar un pájaro de dos tiros, lo que nosotros hacemos es darles bloqueantes selectivos, mejor dicho, cardioselectivos. En este caso damos el carvedilol. Con el carvedilol, por ejemplo, vamos a disminuir la presión arterial y vamos a controlar la taquicardia refleja, es decir, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Aumenta la resistencia de las vías respiratorias por el bloqueo de los receptores B2? Sí. ¿Disminuye la producción del humor acuoso también y ir disminuyendo la presión intraocular en estos pacientes? Reduce la liberación de renina, ya que actúa a nivel también de lo que es el sistema renal. También actúa a nivel de lo que es la lipólisis.
estimulando lo que es el efecto B3, inhibe la lipólisis. Y a nivel del hígado va a inhibir también la glucogenólisis a nivel de los receptores beta 2. Entonces, todo esto llegan a provocar los receptores beta-adrenérgicos. ¿Cuáles son? El labetalol y el carvedilol. No se les olvide. Los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos se clasifican en no selectivos y selectivos. En los bloqueantes no selectivos, el propanolol, timolol y nadolol. Timolol, nadolol, efecto o uso especialmente en los pacientes oftalmológicos. Propanolol, que también se usa, hace rato ya les había indicado, para el manejo de las disautonomías y también se usa para el manejo de los pacientes en falla hepática, especialmente como prevención primaria. Los selectivos, que son los bloqueantes cardioselectivos, el metoprolol, que es, como ya les había indicado, medicamento de excelencia en los infartos agudos de miocardio y también en la insuficiencia cardíaca con una FABI menos de 40%. El atenolol y el esmolol para las emergencias hipertensivas. El atenolol más que todo para pacientes que presentan taquicardia supraventriculares o algún tipo de arritmia sinusal para disminuir la frecuencia cardíaca. Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos no selectivos, el propanolol. Prototipo de los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos no selectivos. Las indicaciones se usa en la hipertensión arterial también, en las arritmias ventriculares, se usa en los infartos agudos de miocardios, en la angina de pecho, en el hipertiroidismo y también se usa en la migraña. En la migraña es poco el uso y también en el hipertiroidismo, no es de elección. Ya, el timolol. El timolol, por ejemplo, es una formulación oftálmica. ¿Se acuerdan que ya les había comentado, no? Arriba. Uso de primera línea en el glaucoma de ángulo abierto al disminuir la secreción del humor acuoso. ¿Se acuerdan que les había comentado? Se usa vía ocular y vía tópica. El inconveniente de usar vía tópica este medicamento es que se absorbe rápidamente y al absorberse rápidamente puede llegar a provocar contracción del músculo liso de las vías respiratorias y este paciente va a llegar a provocar alteraciones en lo que es la contractilidad miocárdica y también puede llegar a provocar periodos de broncoespasmo. Ahora, si hay un ejemplo, les pongo, si tenemos un paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado, el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado, tiene aumento de la presión intraocular, pero sufre una crisis de broncoespasmo. ¿Le darían el timolol o no le dan el timolol? No, porque puede agravar. ¿Cómo? El cuadro de broncoespasmo. Pero puede mejorar la parte oftalmológica. Pero creo que no me serviría porque el paciente prácticamente no podría respirar por el broncoespasmo. ¿Y qué le darías al paciente o se lo mandarías hacia su casa, doctora? ¿Qué le ofreceríamos al paciente? ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? El paciente viene con cefalea, viene dolor ocular, tú le tomas la presión intraocular, está alterada, necesita que le des el timolol, pero desgraciadamente el paciente es asmático. Doctora, ¿se podría combinar con otro medicamento que anule por así decirlo, lo que va a empeorar su caso de asma? ¿Qué le darías? ¿Como un antagonista? ¿Qué le darías? ¿No se le podría dar más bien un diurético? ¿Por qué? Porque también va a disminuir el humor acuoso, por ende va a disminuir la presión intraocular. Se le puede dar el timolol, doctora, pero como dijo la anterior doctorita, buscar uno que antagonice ese mecanismo. Pero si el paciente está en una crisis de broncoespasmo, tú tienes que resolver la crisis de broncoespasmo, porque si tú no resuelves esto va a provocar lo que se llama
un estatus asmático casi fatal. El estatus asmático casi fatal se caracteriza a estar a un paso de poder intubar a tu paciente, porque si no resuelves la crisis de broncoespasmo, el paciente provoca ausencia de los ruidos respiratorios. Si ya provoca ausencia de los ruidos respiratorios, es prácticamente para intubar a estos pacientes. Entonces, primera elección. Lo primero que tienes que valorar, por ejemplo, es el ABCD en estos pacientes, ¿no? Ver los signos vitales y todo esto. Si tu paciente está ya con compromiso respiratorio, puedes adicionar esteroides para disminuir el episodio de broncoespasmo, o puedes también alternar a receptores antimuscarínicos. El de elección es la atropina, se puede dar nebulizado. Puedes dar a la vez el timolol, pero también puedes dar la atropina en estos pacientes. Un antimuscarínico le puede ayudar. Ahora, ¿el salbutamol es de elección? Sí, pero si tu paciente está, me imagino, si tu paciente ya está en una crisis de broncoespasmo, puede estar taquicárdico, ¿no? Imagínate, y el efecto adverso del salbutamol es la taquicardia. Administrándole el salbutamol más de lo que está taquicárdico, lo vas a taquicardizar más. Entonces tendrías que jugarte dándole un antagonista, un antimuscarínico, como es el atroven, y darle un esteroide, el de preferencia, la budesonide. ¿Listo? Pero aplicarle también el timolol, ¿no? ¿Sí? Hola. ¿Alguna duda que tengan? No, doctora. Si tienen, levanten la mano, jóvenes. Ya, entonces, no se cierren con un solo medicamento, ¿ya? No es, de que el timolol es de elección, sí, pero pues el paciente está con compromiso de la vía respiratoria, dar otras opciones. En este caso, que tengan otro mecanismo de acción, como los antimuscarínicos o los esteroides. Ahora, vamos a entrar a lo que es los receptores colinérgicos. Los receptores, aquí. El neurotransmisor de excelencia, pues es la acetilcolina. Esta generalmente está ubicada en las fibras preganglionares y en las posganglionares. En las preganglionares, las simpáticas y parasimpáticas, y en las posganglionares solamente en las parasimpáticas. Los receptores de elección son pues los nicotínicos, los canales iónicos también se las puede usar, y los receptores muscarínicos son acopladas a proteína G. En los nicotínicos usan canales iónicos, no se olviden, de sodio, potasio y ATPasa puede ser. Y en los muscarínicos acoplados a proteínas G, ¿ya? Los receptores muscarínicos, elementos esenciales en la transmisión colinérgica, presentes en muchos órganos, como en el sistema nervioso central, neurotransmisión, control motor, regulación de la temperatura, regulación cardiovascular, y en la memoria también se la usa, ¿ya? Sistema nervioso periférico, ganglios vegetativos, plexos nerviosos, conducción de estímulos cardíacos, secreción de la glándula endocrina y exócrina. Prácticamente, ¿se acuerdan que les había comentado? Los receptores muscarínicos están localizados en todos los órganos efectores. Ahí está un resumen, que también esto es pregunta de examen, que voy a ir preguntándoles. Les voy a preguntar sobre el receptor, la distribución del receptor. Les voy a preguntar sobre la respuesta funcional, y les voy a preguntar qué mecanismos o segundos mensajeros también actúan a nivel de cada uno. Receptores muscarínicos de excelencia, pues hay el 1 hasta el M5, ¿no? Estas generalmente provocan mecanismos o segundos mensajeros, se usan el fosfatidil inositol,
usan el trifosfato, llevando a la producción del DAG y también llevan a la excitación. El M2 y el M4 solamente es adenilciclasa, ¿ya? Que este va a llevar a la disminución de la producción del AMP cíclico y va a provocar un efecto inhibitorio. Aquí está más resumidito. M1, M3, M5, trifosfato de inositol y activación del DAG. Y el M2, M4, disminución del AMP cíclico. Aquí está algo esquematizado, el M1, el M2, el M3 y el M5, que actúan a nivel de lo que es las subunidades beta y subunidades gamma de la proteína G. Estas van a llevar a la activación de lo que es el trifosfato de inositol, liberación del DAG, y va a llevar al aumento del calcio intracelular. Y al provocar el aumento del calcio intracelular van a provocar una sobreestimulación, en este caso van a provocar la vasoconstricción. Del M2 y M4, estas van a actuar también a nivel de lo que son las unidades beta y gamma. Estas actúan a nivel disminuyendo la producción del AMP cíclico y van a provocar un efecto inhibitorio. Agonistas colinérgicos de acción muscarínica, los fármacos de acción directa. Ésteres de colina, la acetilcilina, metacolina, el ácido carbámico, el carbacol y el beta-necol. Alcaloides naturales, la muscarina, la pilocarpina, que se usa también en la parte oftalmológica. Derivados sintéticos, la oxotremorina y la sanomelina, que estas últimas casi no lo usamos. En el ojo, ¿qué efecto va a provocar? Miosis, vasoconstricción. Hemos dicho que actúa a nivel de lo que es la activación del segundo mensajero, el trifosfato de inositol y liberación de calcio, ¿se acuerdan? También va a provocar un reflejo o un efecto de espasmo de acomodación a nivel de lo que son las contracciones del músculo ciliar, el músculo liso del iris. Disminuye la salida del humor acuoso, que esta va a disminuir la presión intraocular. ¿Listo? Estos son a nivel de los muscarínicos. A nivel cardiovascular va a provocar el cronotropismo, ¿listo? Pero va a llegar a provocar un cronotropismo negativo. Disminuye la velocidad de conducción. No produce efectos inotrópicos, ¿listo? Va a provocar también vasodilatación. No tiene inervación parasimpática. En el tracto gastrointestinal va a provocar contracción del tono del músculo liso y va a incrementar el peristaltismo, la motilidad, aumento de la salivación y secreción ácida. ¿Ya? Una consulta. Si un paciente, a ver, les pongo un ejemplo. Ya. Femenina de 20 años de edad, que se encontraba en su habitación, no se sabe nada de la paciente, viene en deterioro neurológico, la llevan al hospital, llega con un estado neurológico prácticamente con un Glasgow de 8, es decir, que no responde a los estímulos verbales, dolorosos, no tiene apertura ocular y presenta aumento de salivación, presenta incremento de la motilidad, peristaltismo. Y su mamá les dice que es una paciente prácticamente sana, que había terminado con su novio, y había tenido problemas en el trabajo. ¿Qué piensan de esta paciente? Se quiso suicidar prácticamente con órganos fosforados, ya sea algún pesticida que contenga antimuscarínicos de acción indirecta, como los órganos fosforados, o también puede ser intoxicación por catecolamina. Muy bien, doctora. Órganos fosforados, ¿no? Salivación, aumento de peristaltismo, motilidad. Ahora, muy bien, doctora. A nivel del tracto urinario, va a provocar aumento de la contracción del útero, del uréter, músculo liso vesical, aumenta la relajación del esfínter urinario. Prácticamente en todos los músculos efectores está involucrado, ¿no? A nivel respiratorio va a provocar la broncoconstricción,
y va a provocar el aumento de la secreción bronquial. Estos pacientes, al escucharlos con el estetoscopio, dirías, estos pacientes están en edema agudo del pulmón, pero no es así. Es el efecto muscarínico que tienen tras la aplicación, por ejemplo, de estos pesticidas. Ahora, las glándulas exócrinas. Aumenta la secreción a nivel de lo que es las glándulas lagrimales, sudoríparas y salivales. El betanecol, que también pasa pregunta de examen, este medicamento también es muy usado, estimula la actividad motora del músculo liso del tracto urinario, evita la retención urinaria en la vejiga neurogénica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El betanecol, si se dan cuenta, dice aquí, evita la retención urinaria. Lo puedo usar conjuntamente con la tamsulosina. ¿Qué opinan? Doctora Juliana. Doctora Juliana. ¿O quién puede contestar? Doctores. ¿Quién me contesta? El betanecol, ¿lo puedo usar? No. El betanecol prácticamente es en una patología urinaria como la vejiga neurogénica, pero no de etiología obstructiva. A diferencia, por ejemplo, del tamsulosin, que se usan en patologías urinarias obstructivas como la hiperplasia prostática. El betanecol no tiene que tener patología obstructiva. Y sí, un claro ejemplo pues es la vejiga neurogénica. ¿En qué pacientes se presenta? Más que todo en los pacientes con traumatismo raquimedular o también en pacientes con patologías neurológicas como secuelas de eventos vasculares isquémicos, ¿no? La pilocarpina, glaucoma de ángulo abierto, que también disminuye la secreción del humor acuoso y disminuye la presión intraocular. Parasimpáticos de acción indirecta. Fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa y aumentan los niveles de acetilcolina, tanto en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Son inhibidores de la colinesterasa de acción corta, el edrofonio. ¿Escucharon hablar del edrofonio? Ya. Pregunta de examen también. El edrofonio inhibe la acción de la colinesterasa, pero lo hace de forma corta a nivel de lo que es el espacio sináptico, ¿listo? Este medicamento es diagnóstico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la farmacología no solamente es terapéutica, es también diagnóstica, es también preventiva? ¿Se acuerdan? En este caso es diagnóstica. ¿Por qué? Una de sus indicaciones es en los pacientes con miastenia gravis. La miastenia gravis es una patología autoinmune que se caracteriza por la destrucción de los receptores nicotínicos. Estos pacientes presentan pérdida de la fuerza muscular y todo, ¿no? Entonces, tú al administrarle el edrofonio de forma intravenosa o en comprimidos, lo que vas a hacer es incrementar la fuerza de contracción en estos pacientes, pero por periodos cortos. Entonces, aumentas la excitabilidad en ellos. Entonces, el edrofonio solamente te sirve para ver si el paciente pues tiene miastenia gravis o no. ¿Listo? Inhibidores de la colinesterasa de acción prolongada. Los inhibidores de la colinesterasa de acción prolongada van a ser la neostigmina, la piridostigmina y la fisostigmina. La piridostigmina y la neostigmina van a ser utilizadas como tratamiento ya de base en los pacientes con miastenia gravis. Ahí está. ¿Sí? El edrofonio lo usamos en la miastenia gravis. Aquí está. Tratamiento a largo plazo de la miastenia, la piridostigmina y la neostigmina. ¿Cómo actuaría entonces la piridostigmina y la neostigmina?
Doctores. Inhibiendo lo que es la acetilcolinesterasa en el espacio sináptico, ¿no ve? Los efectos adversos, uso de parasimpático-miméticos de acción indirecta, pues van a provocar la debilidad muscular, calambres, excesiva secreción bronquial, va a llegar a provocar convulsiones, coma, colapso cardiovascular e insuficiencia respiratoria. También esta es pregunta de examen, chicos. Órganos fosforados. Se absorbe una cantidad suficiente por piel y los pulmones, un síndrome colinérgico. Cuando un paciente nos llega de algún lugar trópico, un ejemplo, a nosotros siempre nos llegaba, me acuerdo cuando estaba en el internado, pacientes de trópico por intoxicación del gramoxón, que es un pesticida, y también por órganos fosforados nos llegaban muchos pacientes. Entonces, nosotros los aislábamos, no los podíamos tener en el servicio de urgencias, cuando yo era interna les comento, ¿no? Con todos los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes se podían contaminar y también incluso nosotros. Cuando nos llamaban al teléfono en el servicio de urgencias, siempre te llaman para convocarte y decirte: estamos trayendo pacientes con antecedentes de intoxicación por órganos fosforados o por otro pesticida, digamos. Entonces, los que nos íbamos a hacer cargo del paciente teníamos que estar prácticamente con nuestro full face, teníamos que estar con nuestro protector, tendríamos que estar con nuestro Tyvek, prácticamente como disfrazados, como era antes en el COVID, ¿se acuerdan, no? Con la mascarilla, el Tyvek, lo mismo. ¿Por qué? Porque estos pacientes nos contaminaban a nosotros rápidamente, porque nosotros podíamos absorber rápidamente estos órganos fosforados por la piel y por los pulmones. Entonces, por eso los aislábamos a estos pacientes y los que tenían que atender a estos pacientes tenían que tener todos los cuidados y las protecciones necesarias, porque si no, pues todos hacíamos un síndrome colinérgico por la rápida absorción del medicamento. El tratamiento entonces es la pralidoxina en los primeros minutos, pero no todos los centros tienen pralidoxina. La pralidoxina es un medicamento caro. Entonces, pero sí todos tienen en su carro rojo de paro atropina. Por eso decimos, hay que rubicundizar al paciente, hay que llevarlo a la sequedad como el hueso. Así es como comentan en toxicología, ¿no? Así nos decía nuestro maestro en toxicología. Hay que rubicundizarlo, hay que llevarlo al hueso, como el hueso seco, decía. Es decir, el paciente va a presentar el síndrome colinérgico, va a presentar la secreción abundante por las vías respiratorias, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas van a estar en su máxima expresión, y lo que va a hacer la atropina va a ser inhibir esos efectos muscarínicos, es decir, que lo va a secar al paciente, va a disminuir la secreción a nivel de las vías respiratorias, de las glándulas salivales, y por ende la atropina también va a ayudar a mejorar la frecuencia cardíaca. No nos olvidemos que en el síndrome colinérgico prácticamente estos pacientes vienen bradicárdicos, y con la atropina por lo menos tenemos que llegar a un nivel óptimo de una frecuencia cardíaca mayor a 70 a 80 latidos por minuto. ¿Listo? Ahora, agonistas de los receptores muscarínicos. Son antagonistas competitivos. Disculpe, doctora. Dígame. Va a disculpar que le intervenga, pero es que, ¿será que no podríamos dejarlo esto para la próxima clase? Es que ya son las 11:54. Y bueno, al menos en mi caso yo tengo que... Perdón, doctor, se me ha ido la hora. Bien, colega. Tienen que hacerme recuerdo, doctores. Yo estoy muy metida en el tema. Ya, está bien, doctores. Lo dejamos para la próxima clase y quedamos acá. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Está bien, gracias. Todo bien, muchas gracias. Más bien, Listo, pues. Hasta luego. Doctora. Dígame, doc. Doctora, una consulta. ¿El mapa conceptual se va a hacer hasta aquí o cuando acabemos el tema? Sí, doctor. Tenemos el tiempo suficiente para hacer el mapa conceptual. La idea es de que cada uno de ustedes vaya estudiando. Les había comentado en un inicio que las clases van a ser participativas, ¿no? Y cada participación de ustedes es un punto más a su nota práctica.
Entonces, para eso, pues, tienen que ir leyendo el tema y con su mapa conceptual. ¿Ya? Gracias, doctor. Una consulta, doctora, disculpe, buen día. Buenos días, doctor. ¿Nos quedamos los que tenemos práctica? Sí, sí, nos quedamos en este mismo grupo. Ok. Ya, entonces, el grupo práctico, ¿cuántos somos? Somos 60, ¿no? Doctores. Sí, doctora, creo que éramos. Ya, llamaré lista entonces. Yo emocionada me olvidé prácticamente del grupo de la práctica y seguía dando la teórica. Me tienen que hacer recuerdo, por favor, y decirnos, doctora, tenemos práctica, ¿sí? A ver, hoy nos toca con el grupo F2, ¿no? Sí, doctora. Ya, Abasto, Noelia. Presente, doctora. Listo. Alvarado Guzmán, Carla Daniela. Ampuero Obando Daniela Alejandra. Presente, doctora. Beltrán Paucara Soledad. Presente, doctora. Benavides Morales Nicole. Presente, doctora. Bruno Morales o Bruno Rosales Alejandra. Presente, doctora. Buchón Domínguez Lucero. Cabrera Guarachi Lisbeth. Presente, doctora. Caihuara García Laura. Camacho Nina Carol. Presente, doctora. Camacho Vía Bismarck. Presente, doctora. Caquegua Lérida Carolina. Chambilla. Presente. Choque Mamani. Presente, doctora. Col Camacho. Coronado Méndez. Presente, doctora. Coronel Castro. Presente. Fernández Céspedes. Presente, doctora. Flores Acebo Diego. Flores Apala Susan Daniela. Fuerte Barrenechea. Presente. García Martínez. Presente. García Casia, perdón. Presente. Gómez Quispe. Presente, doctora. Huanca Yancu. Presente, doctora. La Paca Oroncodo. Presente, doctora. Liu Li. Presente, doctora. Llanque Colque.